Cordial saludo para todos y todas. En este espacio hablaremos sobre los derechos humanos. Algo que desde por allá en la Revolución Francesa hablábamos sobre los derechos del hombre, solo del hombre. Luego del derecho de las mujeres, solo de las mujeres. Choques entre dos géneros. Entonces, más adelante se construyen los derechos humanos internacionales. Hoy estamos con el espacio con Andrea Prado, con Sandra Ropero y Shirley Torres. Y mi persona, Daniel Hernández. Y ahí uno se pone y se cuestiona cómo es la enseñanza en el mundo y principalmente en Colombia. Por eso me gustaría iniciar con esta perspectiva en cuanto a los pilares de las políticas educativas para implementar los derechos humanos en la enseñanza en Colombia. Muy bien, desde la perspectiva de la política de educación y en coherencia de los pilares de la educación, las políticas que deben implementarse se entienden como un conjunto de orientaciones, de normas y acciones estratégicas que orientan el funcionamiento de los sistemas educativos con el fin de garantizar una calidad educativa inclusiva y pertinente. En el caso de los pilares educativos, la UNESCO menciona o propone unos pilares que son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En el conjunto de pilares ofrece una visión humanista, integral de la educación, orientada a formar ciudadanos capaces de transformar la realidad y contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Ok, ok. Súper bonito esto de cómo está desarrollado con estas políticas públicas, pero a veces se queda como en el papel. Y ahí uno se pregunta cómo será esa relación entre la educación y los derechos humanos, cómo cruzamos estas dos perspectivas. Bueno, la educación popular o las pedagogías críticas siempre posibilitan ver los derechos humanos más allá de la norma, siendo estas prácticas que fomentan la participación, que fomentan la reflexión, la conciencia, la política y la transformación social. De igual manera, la enseñanza de los derechos humanos necesita enfoques críticos estructurales de poder. Con ello promueve una ciudadanía activa de lo que piensa, reflexiona, critica y propone. Por ejemplo, se cuestiona cómo los docentes pueden articular contenidos académicos con las realidades de sus estudiantes, mostrando las distintas problemáticas de violencia, desigualdad y discriminación. Ok, La convivencia escolar sí es un pilar esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible impartidas desde la educación y sin ello, o sea, no se puede encontrar, no puede haber paz, no puede haber un ejercicio pleno de derechos, por lo cual existe un marco legal robusto para sustentar y apoyarse este proceso de enseñanza y aprendizaje. ok, ok. Digamos con esa perspectiva, uno hace ese aterrizaje en el contexto colombiano. Por ejemplo, con todos estos objetivos que ya se mencionaron, vienen integrados también con todo lo del proceso de paz, ¿sí? Estas cátedras y de paz que se van desarrollando en los currículos de los colegios, el cual es obligatorio de acuerdo a la ley, ¿sí? Entonces, pero aquí vamos a resaltar es la educación popular, ¿sí? Cómo esa educación popular genera crítica, participación, reconocimiento del territorio, reflexión, etcétera, fomentando esa participación de niños, niñas, jóvenes, adultos y docentes, ¿sí? Generando conciencia política y con esa, pues una transformación social, ¿sí? Pero también se necesitan esos enfoques críticos que observen esas estructuras de poder, una ciudadanía activa que piense, reflexione y critique frente a estas problemáticas y, por supuesto, proponga, ¿sí? Pero desde la educación, así como lo menciona la CEPAL y la UNICEF, cuando hay actos violentos escolares, limita las garantías de los derechos, ¿sí? Y violencias escolares se presentan en gran mayoría de los espacios educativos, principalmente cuando la violencia es externa, ¿sí? En estos territorios en donde hay grupos armados, ¿cómo podemos construir educación para los derechos humanos? Entonces, hay unos pilares dentro del Ministerio de Educación, ¿sí? El cual la idea es alcanzar estos objetivos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible,
y pues ahí ya viene el marco legal robusto tanto del Estado colombiano y las exigencias internacionales. Pero hay unas limitaciones porque se tiende a quedar en el papel. ¿Y cuál es la tarea principal para que esto se lleve a cabo efectivamente? Es del docente. ¿Sí? El docente es el encargado de generar espacios participativos en donde una los estudiantes, la comunidad y pues en cierto modo el contexto junto a sus familias para que esto sea un desarrollo pedagógico exitoso. Sí, pues que esta formación de docentes sea característico, porque tampoco tenemos dentro del sistema docente capacitaciones activas de derechos humanos para que ellos usen herramientas en las aulas frente a las pedagogías críticas relacionadas a los derechos humanos. Y por eso uno se pone a dudar cuáles son las principales problemáticas socioeducativas, ¿sí? Que se presentan en la enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos en Colombia. Bueno, si bien es cierto, en Colombia la educación siempre ha presentado problemas en su desarrollo, en realidad, porque en realidad nunca se ha dado una solución definitiva a muchos factores que se presentan en algunas zonas del país, como las vías de acceso, la infraestructura, la falta de docentes de algunas áreas, la seguridad y la violencia. Algunos de esos factores mencionados anteriormente se deben a la falta de inversión por parte del Estado. Por eso muchas veces cometemos el error de mencionar que la calidad de la educación se basa únicamente en el concepto de inversión y olvidamos aquella educación que realmente es importante, aquella que se evidencia en la convivencia escolar. El problema socioeducativo más grande que se enfrenta Colombia hoy día es la violencia escolar. El estudio CERCE de la UNESCO mostró que el clima escolar es la variable más importante para explicar el desempeño académico de los estudiantes de enseñanza primaria en países de la región. El enfoque principal ante toda esta problemática ha sido el bullying. Es una forma de acoso, represión, que de alguna manera afecta la participación activa de los estudiantes y su desarrollo dentro de la sociedad como tal. Como señala Blanco, la existencia de un buen clima afectivo y emocional en la escuela y en el aula es una condición fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente en clase. Los entes encargados han buscado soluciones, por el cual se reglamenta la Ley 1620 del 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Si bien es cierto, la escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos y socioemocionales y aprendan a convivir de una manera democrática, convirtiéndose en los protagonistas de sociedades más justas y participativas. Ok. Ya hemos visto una perspectiva general a una más aterrizada, principalmente con las problemáticas, ¿sí? Pero ahora nosotros cómo gestionamos, cómo proponemos para que desde las pedagogías críticas integremos estos derechos humanos en Colombia, en la enseñanza y aprendizaje, y pues que sea exitoso. Pues deberíamos realizar un cambio de enfoque pedagógico, pasar de de la transmisión memorística a una práctica crítica, participativa y formadora, a la luz de las pedagogías críticas, donde la escuela debe convertirse en un lugar donde los estudiantes no solamente aprendan los derechos humanos, sino más bien que los vivan, los cuestionen, los ejerzan, que los hagan parte de su formación ciudadana y humana. Ok, eso sería todo para concluir. Tanto Andrea, Sandra, Shirley y Daniel, pues nosotros queremos compartir este espacio de construcción académica en cuanto a los derechos humanos. Esperamos que les haya gustado. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.